Cuando decimos que en Chile hay una casta enquistada que se cree dueña del país, a esto es a lo que nos referimos. En este registro podemos ver un debate organizado por la Cámara Chilena de la Construcción en Valparaíso, al cual fue invitado nada más y nada menos que el ex ministro de Hacienda y miembro del equipo programático de Evelyn Matei, Ignacio Briones. También participó Víctor Espinosa, quien es el jefe del equipo económico de Johannes Kaiser, y también fue invitado Franco Parisi, quien se bajó a último minuto. Pero presten mucha atención a la intervención de Ignacio Briones, el cual, como buen político, no dice nada, no propone ninguna medida concreta y no hace nada más que jactarse de una supuesta experiencia que escasearía en el resto de los equipos programáticos. Siempre en un tono pasivo-agresivo que lo caracteriza. Por otro lado, Víctor Espinosa va con medidas concretas y además le enrostró a Ignacio Briones el haber sido partícipe de grandes reformas que destruyeron el crecimiento económico del país. Pero acá viene la conducta a la que me refiero. La moderadora, la persona que se supone tenía que ser imparcial, es nada más y nada menos que María José Naudón del Oro, quien es la decana de la Escuela de Gobierno del Adolfo Ibáñez, cargo que heredó directamente del exministro Ignacio Briones. Curiosamente, después de la paliza que recibió por parte de Víctor Espinosa en el debate, las grabaciones, a pesar de haber habido cámaras en el aula, no aparecieron nunca. Pese a las múltiples solicitudes, dijeron no haber grabado el debate. Y acá viene la actitud miserable y de patrón de fondo a la que me refiero. Al terminar el debate, Briones le da la mano a Víctor y le dice que no cuenten con sus equipos programáticos en caso de que ganen. Y por otro lado, la moderadora ni siquiera se despide del panelista. Y no solo eso. Esta es la peor parte. Una semana después, o un poco más de una semana después, en el programa de Tele 13 Radio, aparece la misma moderadora dando estas declaraciones. Yo creo que esa distinción es difícil, es compleja y en el fondo hay que expresarla de modo muy concreto. Segundo, porque creo que un proyecto político también se define por quiénes son sus aliados. Y es muy distinto tener de aliado a Demócrata, a la UDI, a Evópoli, que tener de aliado a los socialcristianos o al Partido Libertario. A mí me ha tocado ir a varios debates y oír a los representantes económicos en concreto del Partido Libertario. Y realmente uno se sorprende de la falta de contenido, se sorprende de la grandilocuencia de las declaraciones, pero de los errores en las cifras. Entonces, cuando uno tiene esos socios, o sea, unos socios que pesan poco en términos de contenido y que simplemente son bravucones, bueno, entonces algo quiere decir, o sea, sí. Esta es la casta miserable que ha destruido el país, los verdaderos bravucones, aquellos que se jactan de estar por el diálogo, por la democracia, pero no hacen nada más que apitutarse entre ellos y hablar a las espaldas del resto, porque no tienen los argumentos para decírselos de frente. A esta casta, a esta élite, a esta clase política es a la que tenemos que jubilar si queremos que de una vez por todas Chile vuelva a ser lo que fue. Y retomemos el camino del progreso que sacó a millones de familias de la pobreza, sin privilegios, sin castas atomizadas y sin personas que se creen patrones de fondo y dueños de la verdad en este país. Son una manga de falsos y prepotentes que se aplauden entre ellos y se apitutan entre ellos. Ustedes son los verdaderos privilegiados.